Simplemente por el hecho que carguen una Biblia bajo el brazo no quiere decir que realmente estén enseñando lo que es la verdad y que la vivan realmente como Dios dice. Es importante entonces que reconozcamos y entendamos que tenemos que conocer realmente a Jesucristo, y si le conocemos tal como Él es en su palabra, tenemos que creer en lo que Él dice. Y Él es quien dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú has declarado, esto no te lo ha enseñado hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le reveló a él directamente que conociera que aquel que era su maestro era el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso le dijo bienaventurado, dichoso. Y le dice también: y yo te digo, dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca indica el fundamento sobre el cual la iglesia que Cristo iba a edificar se levantaría. Esa roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia es la confesión que acaba de decir Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, y sobre la base de ese fundamento es que la iglesia de Él se edificaría. Él está prometiendo algo acá. Hay algunos que creen que la iglesia ya había sido establecida y que Cristo la estableció antes de su muerte incluso. Eso no es así. Él edificaría su iglesia, y esta iglesia Él la edificó en el día de Pentecostés, que siguió su muerte y resurrección y su ascensión al cielo, cuando el Espíritu Santo vino con poder, y predica Pedro lleno del Espíritu Santo, y cerca de 3,000 almas se añadieron aquel día a ellos, bautizándose para el perdón de los pecados. Ahí ya se habla de la iglesia como establecida. Antes no. Antes no. Antes dice el Señor aquí que Él va a edificar su iglesia. Es muy importante entonces lo que estamos leyendo acá, que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia católica romana, ellos creen que ellos son la iglesia verdadera. Ellos creen ser la iglesia de Cristo. Bueno, cualquier grupo puede decir: bueno, nosotros somos la iglesia verdadera. Cualquier grupo puede decir: bueno, nosotros tenemos la verdad. Bueno, quiero decirle a usted y a cada uno de ustedes de que todos tenemos la verdad a nuestro alcance, y la verdad está aquí. Esta es la verdad. Amén. Ningún ser humano es portador de la verdad total. Ningún ser humano. Ningún ser humano es recipiente de la verdad total. Recordemos que el único que es absoluto es el que está arriba, en el cielo. Aleluya. Pero Él nos ha legado este libro santo, este libro sagrado. Digo libro santo porque son las santas escrituras. Son las sagradas, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que le queda a cada persona que hoy día busca agradar a Dios es ir a las escrituras, ir a la palabra del Señor y darse cuenta si lo que practica, si lo que sigue realmente está autorizado por aquel a quien dice seguir. Hoy decimos seguir a Jesucristo, decimos que Él es nuestro Señor, decimos: bueno, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Bueno, es fácil decirlo, pero entonces, ¿por qué las prácticas diferentes? ¿Por qué las prácticas mosaicas? ¿Por qué seguir con prácticas que Cristo canceló cuando Él murió en la cruz? ¿Por qué meter mandamientos humanos? ¿Por qué seguir tradiciones humanas? ¿Por qué imponer
lo que supuestamente se viene revelando últimamente, ya que, por ejemplo, los señores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ellos creen ser el seguimiento de la iglesia verdadera, dicen ellos, pero a ellos no les basta la Biblia, a ellos no les basta lo que el Señor reveló en sus apóstoles, ellos tienen más libros. Entonces ellos realmente no creen que sea suficiente la palabra del Señor. Y así, cada uno de nosotros, por tanto, si creemos realmente en lo que Cristo dice, y si decimos realmente ser seguidores de Cristo, vamos a aceptar lo que Él dice. Y si Él está diciendo aquí que Él va a edificar su iglesia, el primer punto aquí sería la iglesia a quien le pertenece. Si Cristo dice que va a edificar su iglesia, ¿qué vemos ahí nosotros? Edificaré, dice, mi iglesia. Mi es posesivo. Significa pues que aquello que Él iba a edificar le pertenece a Él. Amén. Es correcto hoy día entonces decir, bueno, yo tengo mi iglesia, el hermano Carlitos tiene su iglesia, el hermano Felipe dice que su iglesia ha crecido y tiene ya 100 miembros. Oh, mi iglesia es muy pobrecita, es muy pequeña, en mi iglesia solo hay 15 miembros. Ninguna persona tiene iglesia, porque quien vino a establecer su iglesia personal es Jesucristo. Amén. ¿Creen ustedes que algún hombre mortal tiene hoy día iglesia? No. Porque si creen así, con razón estamos divididos. Si dicen ustedes amén, que no importa, cada persona tiene su propia iglesia, estamos divididos. Están siguiendo mandamientos de hombres, están edificándose sobre fundamentos humanos. Pero si reconocemos que solo Cristo tiene iglesia, estamos llegando entonces a entender de que si Cristo tiene iglesia y esta iglesia le pertenece a Él, tenemos que hacer lo que Él dice. Tenemos que seguir su enseñanza, lo que Él dejó para su iglesia. De otra manera, si dejamos por un lado lo que Él dejó para su iglesia, que es una institución divina, no es humana, si dejamos a un lado ello, entonces seremos, y por eso vamos a seguir viendo tantas iglesias por doquier. ¿Sí? Por ejemplo, por citar algunos grupos, si hablamos de los señores testigos, así llamados ellos, testigos de Jehová, ellos antes tuvieron otros nombres antes de llamarse testigos de Jehová. Por ejemplo, fueron estudiantes de la Biblia y tuvieron otros nombres más. ¿Quién fundó este movimiento? ¿Quién fundó esta congregación? Ellos saben que fue el señor Carlos T. Russell. Él fue el que instituyó esta institución humana. Ellos salieron de los señores adventistas del séptimo día. Y así podemos hablar de tantas congregaciones hoy día que han salido unas de otras. Bueno, no hay en sí mal cuando un grupo se sale del otro grupo porque ellos quieren seguir la verdad. El problema es que se salen de un grupo pero siguen enseñando el error. Se salen de otro grupo y siguen manteniendo el error. Entonces realmente por eso vemos tanta división hoy día. No es mi objetivo jamás señalar ni condenar, pero es que la pregunta requiere respuestas. ¿Por qué hay tantas iglesias? Cada uno debe de tener aquello de investigar. Y lee usted, bueno, yo pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios. Vaya usted y busque el reglamento de la Iglesia Asamblea de Dios y busque quién es su fundador, dónde se fundó, en qué año. Usted se da cuenta de que es una institución humana. Un hombre la estableció. ¿Llega a entender usted que la Iglesia Príncipe de Paz salió de la Asamblea de Dios? ¿Y por qué razón salió de ahí? ¿Quién fue el que la estableció? Usted llega a entender que es otra institución que hombre alguno la estableció.
Es más, si vamos a la cabeza que tiene cada movimiento, cada iglesia tiene un pastor general. ¿Dónde lee usted en la Biblia de un pastor general? Si es que queremos ser consecuentes, si lo queremos ver así, el pastor general sería Jesucristo, amén, solamente Él, porque Él es el pastor de los pastores. ¿Dónde que Cristo haya dejado hoy día a otros encargados de grandes rebaños para que le llamemos, por ejemplo, el Papa, ¿sí?, o el pastor general? Tales conceptos son sectarios, y digo sectarios porque secta significa división. Eso es lo que causa, divide, es un denominacionalismo, es una división. No es para que se ofenda, pero tiene que entender el significado de las palabras. Una secta o una denominación viene a ser lo mismo, es una división del cristianismo. ¿Estará contento el Señor con eso? Yo sé que no está contento Dios con eso. Si usted está contento con eso, allá usted, pero usted debe de procurar tener la mente del Señor. Cristo vino a edificar su iglesia, y esta iglesia es una nada más. Le pertenece a Cristo y Él es su autoridad, Él es su cabeza. Lea conmigo, por favor, Efesios capítulo número 1. Busque en la Biblia cada respuesta, y si la palabra del Señor le aclara su duda, dele gloria a Dios, no gloria al hombre, porque lo que está escrito es de Dios, no es de hombre alguno. Dice Efesios capítulo número 1, versículo número 20 al 23, dice: la cual operó en Cristo, hablando de la operación de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Padre Celestial sometió todas las cosas bajo los pies, esto es, bajo la autoridad ¿de quién? ¿De un hombre mortal? ¿De alguien que hoy día se llame pastor general para que él haga lo que quiera? ¿Que él ponga ordenanzas, que quite y que ponga a su sabor y antojo? Dice la Biblia aquí que el Señor dejó todo bajo la potestad y autoridad, lo puso todo bajo los pies de un hombre llamado el Papa. La Biblia no enseña tal cosa. Entonces, ¿por qué? Es donde salen, ¿por qué hay tantas? Por ese motivo hay tantas iglesias. ¿Por qué? Porque no se sigue la palabra, porque no se respeta la autoridad, y la autoridad toda la tiene Cristo. Amén. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Note, dice a la iglesia. La iglesia es una, porque Cristo vino a edificar su iglesia, y la iglesia es una nada más. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Con tantos nombres diferentes, con tantos credos y prácticas diferentes. Son todos, personas creen, no importa si una iglesia se llama así, otra se llama de otra manera, eso no importa. Todas son la iglesia de Cristo. No es posible esto. No es posible esto. Porque si todas fueran iglesia de Cristo, entonces todas respetarían el patrón bíblico, y todos buscarían respetar y honrar a su dirigente, a su creador, que es Jesucristo. Amén. Y no procurarían perpetuar, y no procurarían engrandecer o respetar más la tradición, un credo o reglamento humano. Tiempo ha que lo hubieran desechado, echado al fuego, y respetado simplemente lo que la palabra dice. Pero mientras sigan respetando lo que el hombre instituyó y dejó, estas
religiones, estas iglesias humanas van a seguir. Los señores testigos de la atalaya, ellos se jactan mucho de tener cantidades de miembros en todas partes. Y a mí me agrada ver que trabajen, porque a mí me ha gustado trabajar también. Lamento el mensaje que llevan, lo lamento mucho. Pero ellos se jactan de ser la sociedad, la congregación del Señor. Pero en lugar de ser testigos realmente del Señor, son contrarios a lo que el Señor dice, porque basan sus fe y sus creencias a un no creer a lo que la Biblia dice. Niegan las enseñanzas y la doctrina más básicas de la Biblia. Sinceramente son anticristos, aunque no quieren aceptarlo. Han sido engañados y seguirán engañando. Ellos, sus iniciadores, por ejemplo, hicieron muchas profecías que cayeron al suelo. Desde el señor Russell, pasando por Rutherford, siguiendo con North, ellos fueron hombres que fueron presidentes de esta sociedad. Él era el máximo exponente de ellos. Hicieron muchas profecías que cayeron al suelo, pero ahí siguen ellos como que si nada ha pasado. Como que si nada ha pasado. De igual manera hoy día podemos ver a personas que, habiendo adulterado a hombres que dirigiendo rebaños, iglesias, que habiendo caído tan bajo, siguen como que si nada ha pasado. ¿Y por qué? Porque sus líderes ahí los quieren tener. Entonces, mientras siga esta circunstancia, esta situación así, van a seguir existiendo más y más iglesias. Y es que iglesia es un grupo de personas que se reúnen para buscar del Señor. Iglesia no es un edificio, iglesia no es un templo físico. Iglesia es el grupo